Buenos días a todos. Hoy es domingo, día 4 de julio. Es el día de la fiesta nacional de Estados Unidos, ¿no? El 4 de julio. Pero es domingo, día del Señor. Es el domingo 14º del tiempo ordinario. También se celebra en este día la memoria de Santa Isabel de Portugal. Es domingo, día del Señor, día de acudir a la Eucaristía, de escuchar la palabra de Dios, de participar de la Sagrada Comunión, de participar de la Eucaristía, de encontrarnos con los hermanos. Ayer, mejor dicho, que habíamos celebrado al apóstol Santo Tomás, descubríamos que cuando no se está en la comunidad, pues la vida espiritual pierde fuelle y se desvirtúa. Los hermanos son necesarios y el encuentro con los hermanos también, ¿no? Ese encuentro que a veces se da en esas preguntas de cómo estás, qué tal tu familia, cómo te va el trabajo, esas preguntas que hacemos previa o posteriormente a la Eucaristía cuando nos encontramos en el atrio de fuera o en el cabildo que llamamos aquí o también en la plaza, en fin, esos encuentros que hacemos los hermanos, por no hablar de los grupos, pero propiamente en el domingo, pues es ese encuentro festivo de la comunidad. Máxime en este tiempo aquí en el que vivimos de verano, ¿no? No dejemos de acudir a la Eucaristía. Busquemos siempre razones para acudir a la Eucaristía y desechemos las tentaciones de relegar la Eucaristía a un tercero o cuarto plano. Es fundamental, es fundamental. Santificarás las fiestas. El texto del Evangelio de hoy es Marcos 6, 1 al 6. Y lo que uno se encuentra en este texto, después de ver tantas veces la acción de Jesús, los milagros de Jesús, es el rechazo. Vive Jesús esa experiencia cuando va a su pueblo y se sorprende de la falta de fe de sus paisanos, ¿no? La novedad que trae Jesús es rechazada por sus paisanos y familiares que mantienen frente a él una actitud muy parecida a la de los fariseos y maestros de la ley, ¿no? Pero si le conocemos de toda la vida, si sabemos de dónde viene, quiénes son sus padres, quiénes son su familia, este que viene ahora, ¿dónde ha estudiado? ¿Dónde? Hay ese rechazo, ¿no? Ahora Jesús se desplaza a su tierra, a Nazaret, donde encuentra la oposición de parientes y paisanos. No va solo, los discípulos acompañan al Maestro y tendrán una lección que aprender. Jesús llega a su tierra, a su pueblo, y en contra de lo que se podía esperar, la gente lo recibe con incredulidad y Marcos presenta la crítica en forma de 5 preguntas, 3 de ellas sobre la actividad de Jesús y 2 sobre sus parientes. ¿De dónde le viene a este todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han dado? Esos milagros hechos por él. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? ¿No están sus hermanas aquí entre nosotros? La gente de Nazaret parece que se pregunta por la vida y los milagros de Jesús, pero en el fondo se cuestiona algo mucho más serio, la misma identidad de Jesús, ante la cual tienen que tomar una postura a favor o en contra. Jesús fue rechazado porque resultaba incómodo. Removió desde los cimientos los pilares sobre los que se asentaba la vida del ser humano. Así, en el ámbito religioso, cambió la imagen que se tenía de Dios y además decía actuar en nombre de Dios. En lo social, no respetaba las normas establecidas que tenían carácter de ley, aunque él dice, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. En lo familiar, deja su casa, no sigue el oficio de su padre, habla de otra familia, no marcada por los lazos de sangre. En lo político, rehusó ponerse al lado de los opresores. En lo económico, proclamó el peligro de las riquezas que toman las riendas del corazón humano.
Era evidente que los vecinos y familiares de Jesús no podían aceptar la novedad que traía su compatriota porque rompía los viejos esquemas de convivencia social sobre los que se asentaba su mundo. Aquello era un escándalo. Prefieren lo de siempre, inamovibles, la seguridad de siempre, a los arriesgados caminos del reino. Jesús les recuerda la primera parte de un viejo refrán que dice: ningún profeta es respetado en su lugar de origen, en su pueblo. Ningún médico hace curaciones entre sus conocidos. Y el evangelista, que ya había subrayado la importancia de la fe en los milagros, comenta que no pudo hacer allí ningún milagro y que Jesús quedó sorprendido ante la falta de fe de sus conciudadanos. No confiaban en él. Y es que en el Evangelio de Marcos existe una estrecha relación entre fe y milagros. Estos van unidos a la fe de quienes experimentan la ayuda poderosa de Jesús. La fe es la llave que permite mantenernos abiertos a la salvación que Dios ofrece. Si cerramos esa puerta, al modo como se manifiesta la salvación de Dios, por perjuicios o porque nos hace salir de la comodidad, corremos el riesgo de que las palabras de Marcos se apliquen a nosotros, ¿no? El rechazo de Jesús en su tierra y entre sus paisanos sería muy significativo para la comunidad de Marcos. Si el Maestro ha sido rechazado en su pueblo, sus seguidores no pueden esperar un trato mejor. Tienen que aprender a no desanimarse ante la hostilidad, mantenerse fieles ante la dificultad y mostrar coraje frente a la indiferencia. La gente de Nazaret no descubre a Dios en lo conocido, en lo habitual, en el hijo del carpintero. ¿Qué excusas ponemos nosotros para no creer en él? La familia y los parientes de Jesús prefirieron no comprometerse con el mensaje y los milagros del hijo de María. ¿Y nosotros? ¿A qué me compromete este pasaje del Evangelio de hoy? El rechazo es a menudo el destino del profeta. Jesús, Pablo y tantos otros podrían hablarnos de ello y lo hacen, ¿no? Una forma de este rechazo es minusvalorar al mensajero para después hacer caso omiso del mensaje, que incomoda y pone en cuestión a sus oyentes. El rechazo provoca impotencia en el mensajero, que experimenta a fondo su debilidad. Jesús no pudo hacer ningún milagro por la falta de fe de sus oyentes. Pablo experimenta los embates de ese emisario de Satanás que le aguijonea para que no se ensoberbezca, porque lo cierto es que el profeta no utilizará contra sus adversarios las mismas armas que éstos utilizan contra él. Paradójicamente, su poder estriba en su debilidad. Como dice Pablo, presumo de mis debilidades. Su poder le viene solo de la palabra. Jesús seguía recorriendo los pueblos, enseñando, transmitiendo la buena noticia. Y no será el rechazo lo que le impida hacer el bien a quien lo necesite. A pesar de todo, curó a algunos enfermos. El poder del profeta es el amor, el del amor, que se insinúa suavemente en el corazón de sus oyentes, quienes al final, es de esperar, se darán cuenta de que ha habido un profeta en medio de ellos, ¿no? Como dice el texto, ¿no? Hoy la Iglesia celebra la memoria, aunque como es domingo queda solapado por el domingo, pero bueno, existe la memoria el día 4 de julio de Santa Isabel de Portugal. Era hija del príncipe Pedro, el futuro Pedro II, rey de Aragón y conde de Barcelona. Isabel era, por consiguiente, nieta del rey Jaime I. Nació en 1271 y le fue impuesto el nombre de su tía abuela, Santa Isabel de Turingia. La madre de nuestra Isabel era Constanza
de Sicilia, nieta de Federico II, rey de Sicilia y de Jerusalén y emperador de Alemania. A los 12 años fue dada en matrimonio a Dionisio, Denis, rey de Portugal. De él tuvo 2 hijos, Constanza, futura reina de Castilla, y Alfonso, que sucedió a su padre en el trono de Portugal. Las infidelidades de su esposo torturaron la vida de la Santa Reina. Ella, no obstante, educó con afecto a los hijos bastardos de Dionisio y sobresalió como pacificadora entre el marido y su hijo Alfonso, entre el rey y su hermano, y finalmente entre Dionisio y el rey de Castilla. Por esta razón, la reina mereció que se la distinguiera con el epíteto de Ángel de la Paz. Asistió amorosamente al esposo moribundo y una vez difunto se hizo terciaria franciscana, ya que por razones de estado no se le permitió vestir sencillamente el hábito de monja clarisa. No obstante, vivía junto al convento, entraba en la clausura y tenía en su casa un grupo de religiosas con las que practicaba la vida monacal. Se distinguió por su caridad, por la piedad y la pobreza de su vida. Murió en Estremoz el 4 de julio de 1336 y fue enterrada en la iglesia de las Clarisas de Coimbra. La canonización la efectuó el Papa Urbano VIII en 1626 y se empezó a celebrar la fiesta el mismo día aniversario de la muerte. En 1964 se trasladó la fiesta al día 8, a fin de que cayera fuera de la octava de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Al haber desaparecido aquella octava, el nuevo calendario ha restituido la memoria litúrgica de la santa a su propia fecha, o sea, este día, el 4 de julio de 1336. Yo, la verdad, me pierdo entre Santa Isabel, la mujer de Zacarías, Santa Isabel, reina de Hungría, Santa Isabel de Portugal. Vamos, las Isabelas o Isabel están siempre de fiesta, cada 2 por 3. Bueno, es broma. En realidad, pues damos gracias que haya esa riqueza, ¿no? Y además con ese nombre tan hermoso. Isabel, que significa casa de Dios. Isha de Pel, ¿no? Casa de Dios. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de esta mujer, de Isabel de Portugal. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.